Comenzamos a desandar el camino que prometíamos, el de los anuncios económicos del Gobierno Nacional, apuntando en dos frentes indudablemente. Por un lado, en términos de números de la inflación y por el otro lado, en la generación de mayor consumo. Fue el Gobierno, a través de 3 de sus ministros, quienes fueron dando explicaciones con cierta demora en la mañana de hoy, a pesar de que iba creciendo la expectativa, respecto de este paquete de medidas que fue publicado directamente en un paper en la página de la Presidencia de la Nación. Luego ya vamos a estar hablando de cómo el presidente Macri jugó en la jornada de hoy, en la que muchos esperaban que él fuese el que los anunciara, y por otra parte que en la Casa Rosada, o en este caso en la Residencia de Olivos, hubiesen más referentes políticos, referentes que tampoco dijeron presente. Vamos a ir al hueso, como se dice, con Emiliano Serrano, y vamos a comenzar a desandar un camino que nos demandará algunos minutos. Vamos a destinarle todo el tiempo que haga falta esta noche. Hace apenas un par de días, Marcos Peña dijo que no se trataba de un plan económico, sino más bien de una serie de medidas tendientes a revertir la difícil situación que se vive por la inflación y que no se la ha encontrado a la vuelta, y también para fomentar el consumo. Vamos con el anuncio general y después desandamos cada uno de los puntos. Nosotros pensamos estas medidas como el inicio de una nueva etapa, donde sentimos que estamos dejando atrás la inestabilidad cambiaria que vivimos con mucha crudeza el año pasado y que explica en buena medida la inflación tan alta que hemos visto especialmente en el mes de marzo y donde también en abril esperamos que el número siga siendo más alto de lo que hemos estado viendo en los meses anteriores y de lo que esperamos que sea en los meses siguientes. Pensamos que estos 2 meses, marzo y abril, tienen números de inflación anormalmente altos, vinculados a varias cuestiones, como les decía, a la inestabilidad cambiaria que estuvimos viviendo el año pasado, donde todavía se siguió traspasando a precios el impacto de esa inestabilidad, y también a el incremento de algunos precios de servicios regulados que se llevaron adelante en estos primeros meses del año. Estamos convencidos de que vamos a ganar la batalla contra la inflación y que eso es lo que finalmente va a llevar el alivio definitivo a las familias argentinas. La palabra del ministro Nicolás Dujovne. A su izquierda, mirándolo de adelante, del frente para la cámara, está Carolina Stanley, como ustedes están viendo, y a su derecha Dante Sica. Hay un elemento que produjo cierta preocupación adicional. Fue el propio presidente Mauricio Macri el que señaló que marzo iba a registrar un pico inflacionario. Y este hombre no. Dujovne dice que abril también. Lo que pasa es que después de un mes, como el mes de marzo, es difícil que abril tenga un número muy diferente. No se va a producir un pico hacia abajo, una depresión tan alta en la inflación. Por eso hay que reconocerlo ahora, y como lo hablábamos ayer, abril ya tiene el aumento en la tarifa de gas y en los combustibles. Por eso sería casi imposible creer que abril va a ser muy diferente al mes de marzo. Hoy lo dijeron sinceramente, nada más. Mire, vamos a intentar ser lo más gráfico posible. Hemos preparado placas y tenemos muchos testimonios. Vamos con las medidas, porque algunas ya tienen un plazo, pero no así el objetivo del gobierno, que es bajar la inflación y también resolver el problema del consumo. Por eso es que hablaron de congelamiento de tarifas en luz y gas hasta diciembre, teniendo en cuenta el componente nacional de estos 2 aumentos. Y sin olvidarlos que el gas ya aumentó. Es un proceso de incremento que ya está en marcha y que no se va a detener. Es decir, que el aumento del gas ya está en este mes de abril, va a continuar en mayo y en junio. El transporte en una medida que no involucra a Mendoza, porque Mendoza no va a aumentar el precio de su boleto. Ya vamos a estar hablando en términos de luz y en términos de transporte, las tarifas locales. Y después la telefonía, pero la aclaración es que solamente la telefonía prepaga, que en la Argentina representa el 40% de las líneas de celulares activas y por 5 meses. Bueno, si todos representan el 40%, hoy seguramente los analistas económicos hubiesen dicho que el impacto podía esperarse con una mayor proporcionalidad. Ya vas a entender por qué te estoy diciendo esto. Vamos a las siguientes medidas, que son las que más se esperaban y que efectivamente espera también el consumidor, el que va a comprar.
El congelamiento en el valor de 60 productos. A eso me Sí. refería. Y acá vamos a comenzar Ya tenemos la desandar. lista, son 64. Son 64 productos. En una tablita de Excel te entra en una A4. De miles de productos que, por ejemplo, releva mensualmente el INDEC para determinar el índice de inflación de la Argentina. Estamos hablando de 60. Sí, 60. de primera necesidad, es cierto. Ya vamos a estar hablando con un referente de los consumos, de las ventas mayoristas, que lo tenemos en el estudio, para que nos diga qué es lo que pretende o qué es lo que espera de esta medida. ¿Qué se sabe de esto? Que son 16 empresas, el acuerdo es por 6 meses en 2.500 puntos de venta a lo largo y ancho del país. Después aparece el otro anuncio, en formato PDF porque no se dijo, cortes de carne a precios especiales, que parece que es una medida que tendría un impacto solamente en Buenos Aires, porque hasta ahora es solamente en puntos de venta en Buenos Aires, Y en el, de mercado, aquellos exportadores. y en el mercado central de Buenos Aires, con un volumen de 120.000 kilos por Sí. mes. Esto representa en el consumo de la Argentina, después lo hablamos con nuestros invitados, los que entiendan, no creo que represente más del 0,2% de lo que se consume a lo largo y ancho del país. Esto hay que decirlo con todas las letras, le guste a quien le guste y se ponga colorado quien se ponga colorado. Sigamos. Y cerramos con la Ley de Lealtad Comercial, que se presentó en noviembre del año pasado y que a través de un decreto de necesidad y urgencia se planea poner en marcha en los próximos días nada más. Vamos a escuchar al ministro Dante Sica, Sí. que se refiere a estas cuestiones que tienen que ver con los precios y con el consumo. Nosotros pensamos que con este programa de precios esenciales dentro de precios cuidados, focalizando en la canasta básica, va a ser una referencia de precios importantes también para darle mucho más información y transparencia al mercado, y con los instrumentos que estamos teniendo de lealtad comercial y defensa del consumidor vamos a poder fortalecer la competencia, que también es un logro importante y es un elemento importante en la lucha contra la inflación. Esta tarde, Fernando, ya se publicó la lista en el mismo sitio web de precios cuidados. Nosotros la tenemos en pantalla. Son números diferentes para las regiones de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, el centro y la zona de Cuyo, noreste y noroeste y la Patagonia Argentina. Y respecto de los valores que te decía, se pueden ir revisando uno por uno y vamos a advertir muchos mendocinos que hay marcas que nunca hemos visto en un supermercado aquí en nuestra provincia. Y es el caso, por ejemplo, de la leche descremada o la leche entera en sachet de Mastelón Hermanos, La Martona. Esa es la variedad que nosotros, al menos yo, no reconozco haber visto y que particularmente no tiene valor para nuestra zona, la zona de Cuyo. Y no hay una aclaración al respecto. ¿Será una nueva marca? Pregunto. ¿Llegará? ¿Puede llegar a ser una nueva marca dentro de la línea de Mastelones? No lo sé. Ahora, fíjate vos algo. Estamos ponete el producto número 1, por favor, Gabriela. Ahí está. Fíjense ustedes las compañías con las cuales se ha logrado este acuerdo. 16 empresas. Es un acuerdo de caballeros, de palabra. Sí, un pacto. Un pacto. Mirá qué empresas estamos hablando. Esta es la incidencia de la industria de los alimentos en la República Argentina y del volumen de la torta de todo lo que se produce. ¿En cuántas manos está? Aceitera General Dehesa. Vos me soplás, por favor. Molinos Río de la Plata. Las Marías. Molinos Morixe. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando, por favor. Para el otro lado. Molinos Río de la Plata. Bunge. Sigamos avanzando. Fíjense ahora. Arcor. Bagley. Bodegas Norton. Quilmes. Si hablamos de, me imagino. Es una cerveza. Una cerveza. Hay bebidas alcohólicas. Café Cabrales. Ilolay. Mastelone. Todos estos elementos de consumo masivo los producen ¿cuántas empresas? 16. Para que se entienda el volumen que manejan algunas firmas respecto de la cantidad de productos que nosotros vamos a buscar en la góndola. El anuncio de hoy también tiene un componente social que esperan que pueda llegar a fomentar el consumo. Vamos a escuchar primero la palabra de la ministra Stanley y después repasamos en las placas qué puede llegar a tener una incidencia inmediata y qué se espera en el mediano y largo plazo. Desde este área lo que decidimos fue relanzar el programa de créditos ANSES, créditos que tienen que ver con la posibilidad de llegar a créditos sin sufrir tasas usureras, sino tasas que les permitan a las familias, a los jubilados, acceder de manera más fácil a tener estos créditos. También para todas estas mismas personas de las que hablaba recién que van a poder acceder a los créditos,
saber que desde ANSES trabajamos un esquema de beneficios concretos que tienen que ver con ir todos los días a comprar a supermercados, a farmacias o a corralones, donde tienen descuentos de entre un 10 y un 15%. Descuentos que en algunos casos se reintegran a la semana, pero que en su mayoría, por ejemplo, en los casos de supermercados, muchos de ellos han decidido hacer el descuento en la línea de caja. Entonces, y para todas aquellas familias que quieren sacar un crédito para la vivienda, estamos lanzando desde Procrear 10.000 créditos concretos para familias que puedan acceder a este tipo de crédito para la compra de vivienda. Algo más en el corto plazo y otro en el largo plazo. Un crédito no se consigue en una semana, no se revierte una situación en el mes de abril. Pero vamos a repasar los números y la información de estos anuncios vinculados principalmente a beneficios sociales. Dicen desde ANSES y desde el Ministerio de Desarrollo que podría beneficiar a unos 18 millones de argentinos. Casualmente son los que responden a diferentes beneficios de ANSES. Los créditos, se van a lanzar nuevas líneas de crédito por montos superiores a los actuales. Se habla para jubilados hasta 200.000 pesos. El tema, yo acá quiero hacer una observación y no quiero hacer todo, mirarlo todo el costado oscuro. Vos podés lanzar miles de créditos con la plata de los jubilados, porque es la plata del ANSES, Sí. ¿no? En definitiva es eso, la que todos aportamos al sistema previsional argentino. El tema es la tasa de interés que vas a tener que pagar. Evidentemente va a ser menor. Hoy sacar un crédito personal, un prendario en la Argentina, es un tema usurario. 40% es lo que dice Bueno, el informe que hoy enviaron como anuncio. 40%, habrá que ver después en qué plazos se está estableciendo. Después los descuentos especiales, los habíamos anticipado la semana pasada, descuentos directamente de la línea de caja o que después vuelve a la cuenta que está vinculada si vos pagás con débito en alguna de estas compras. Con el débito con el cual cobras tu asignación o en su defecto tu jubilación o pensión. Tal vez lo más importante sea el descuento en las farmacias, no por ese medicamento que reciben a través de PAMI, sino por otras cosas que puede comprar un jubilado en una farmacia, por ejemplo una crema que también está carísima. Créditos para las conexiones de gas, unos 70.000 usuarios se planea conectar a la red a través de estos créditos y finalmente la nueva convocatoria para los Procrear. Se habla de unas 10.000 nuevas viviendas o nuevos créditos. Y cerramos con el último paquete de medidas, aquel destinado, dicen, al apoyo a la pequeña y la mediana empresa. Tenemos un referente de la pequeña y mediana empresa de la provincia de Mendoza. En instantes lo entrevistamos, ya están ubicados todos en nuestro estudio. Planes de pago de AFIP para aquellos que están adeudando algún impuesto. Mejores condiciones comerciales. ¿Cómo podría ser esto? Nos pusimos a leer la letra chica. Dice, bueno, el plazo de las operaciones con tarjeta de crédito o débito, en vez de que sea de 19 días, que sea de 10 días. Hoy escuchaba un referente de este sector y señalabas, eran 19 días hábiles. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque siempre te coincidió un feriado. Y cuando te coincidió un feriado, se iba al día 23 o al día 25. Es decir, vos vendías algo hoy para que en tu circuito ingresara el dinero de 23 a 25 días posteriores. Y el último punto... La última. Vamos con la última que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones. Esto, hoy nos lo contaba el ministro Lisandro Nieri, que ya lo vamos a escuchar en minutos nada más, era uno de los proyectos, de las ideas que había llevado el radicalismo, no en esta última reunión, sino desde hace tiempo, para fomentar más exportaciones en la pequeña y la mediana empresa, atentos principalmente a la situación de Mendoza, siempre y cuando las exportaciones sean menores a 50 millones de dólares al año. Yo te hago la siguiente, no para las grandes empresas. Te hago la siguiente observación, porque aquí hay el sector de exportaciones de Mendoza es muy dinámico y con un dólar tal vez más competitivo podríamos llegar a ilusionarnos que dinamice este sector de la economía. A mí no me queda muy en claro esta última opción. Sí tengo en claro que son para empresas que exportan menos de 50 millones de dólares en el ejercicio, que exporten más de lo que exportaron el año pasado, es decir, vendieron más al exterior de lo que vendieron el año pasado, pero yo no sé si se aplica sobre el total de la venta al exterior o sobre la diferencia que existe entre lo que vendieron durante el ejercicio 2018 y el que van a producir respecto de las ventas en el 2019. Bien. Ese es un tema que no tengo muy en claro. No está claro y tampoco está en claro si se refiere cuando dice más que el año pasado, si en términos de volumen o de dinero, que no es lo mismo también. Ajá, no había reparado en ese... Hoy lo charlamos con el ministro en Casa de Gobierno. Vos hablabas de la pata local, porque dijiste congelamiento de tarifas. 1, transporte. 2, servicio de electricidad. 3, tarifa de gas. Tarifa de gas. Bien, perfecto. En Mendoza, el transporte y una componente de la tarifa de la electricidad
es diferente a lo de La Nación. Es decir, estos anuncios fueron para aquellos servicios nacionales. ¿Y qué pasa en Mendoza? Bueno, en Mendoza el transporte público no tiene proyectado un nuevo aumento en lo que queda de este año 2019. Eso está confirmado. Sí, está no confirmado. Aumenta el boleto. No va a aumentar. Y el otro es el componente de la luz. Hace algunas semanas dábamos cuenta de una audiencia pública donde el EPRE les decía a las empresas solamente se podría aumentar hasta el 16%. Es lo que dan nuestros cálculos. Era el valor agregado de distribución, la componente VAD. Sí, el 30% de la boleta. Bueno, hoy el ministro nos confirmó que no se va a aplicar este aumento el próximo 1 de mayo, como estaba previsto, sino que se va a dilatar en el tiempo. ¿Le pudiste preguntar respecto de la tarifa del agua? Porque no se mueve tampoco. Tampoco se movía, ¿no? Porque había un proceso de readecuación tarifaria. Desde AISAM habían solicitado un incremento no menor al 50%. El incremento anterior había operado en torno al 75-78%. Distribuido en varios meses. En varios meses, es decir que el agua tampoco se toca. Tampoco. Le preguntamos todo y esto fue lo que nos dijo. Nosotros en la provincia, bueno, no tenemos más aumentos previstos en el lado del agua, tampoco en el lado del boleto. El caso de la luz, bueno, hubo un proceso que ya estaba lanzado, que bueno, debe culminar cuando el Ejecutivo determina cuál es el aumento, pero toda la revisión del proceso técnico de la revisión tarifaria ya fue hecho. Y bueno, vamos en sintonía con esto que propusimos, bueno, vamos a determinar cuál es el momento adecuado, pero obviamente vamos a dilatar en el tiempo dicho aumento. Es decir, que no se aplicaría el próximo 1 de mayo. No, en los próximos días no hay aumento previsto. Nosotros hablamos de que era fundamental empezar a retomar la senda del crecimiento, ¿no? Entendemos la necesidad del ordenamiento fiscal, pero si no prestamos atención al crecimiento, se achica nuestra economía y cada vez el esfuerzo fiscal es más grande. Planteamos la necesidad de promover el consumo, las exportaciones, obviamente atendiendo que las inversiones es algo que lleva más plazo, ¿no? Y el gasto público, que sería el otro dinamizador de la economía, bueno, por la situación fiscal a nivel nacional difícilmente puede ser el gran promotor del crecimiento. En exportaciones, bueno, creo que hay una medida que llevamos que es muy, muy interesante, que es las retenciones fueron una necesidad, vuelvo, bastante parecido todo, pero eran una necesidad por lo fiscal. Pero nosotros planteamos que todo lo que crezcan las exportaciones no estén alcanzados por retenciones, y eso se anunció el día de hoy. Vamos a cerrar este recorrido, Fernando, con el anuncio que no fue. Se esperaba que estuviera en la quinta presidencial de Olivos, es el presidente Macri, y que él fuera quien realizara este anuncio. Ya había malas experiencias anteriores en aquel acuerdo con el Fondo Monetario, su presencia y un dólar que en apenas 2 días se había disparado un porcentaje muy importante. Tal vez por eso decidieron no exponerlo y de esta forma fue hasta la casa de uno de los vecinos, dicen, de la zona, informalmente a contarles cuáles eran los anuncios que se iban a hacer algunos minutos después. Vamos viéndolo, dale. Este es el video en un diálogo con Adriana, una familia de colegiales que ya había visitado en otras oportunidades, donde tal vez de manera guionada le hacen las preguntas y él responde para que luego sean los ministros los que en la Quinta de Olivos realizaran el anuncio formal. Por eso es que nosotros decimos el anuncio que no fue, que finalmente realizaron los ministros. Son las nuevas formas de comunicación. Esto ha generado todo un debate respecto de cómo se llega a la gente, a la ciudadanía de esa manera, con un video hecho más 2.0, 3.0, utilizando más las redes sociales, una transmisión en vivo desde Facebook Live. Bueno, en definitiva, el equipo de comunicación del presidente optó por esta alternativa.